Este pintor fue un vago. No capturó mi esencia. Esta tienda de antigüedades milenaria. Parece que el negocio no parece ir muy bien, ¿eh? Antes de la última dinastía, nuestra Galería Verdad Eterna tenía muy buen negocio. Nuestros antepasados, en la época dorada del imperio, tenían 36 sucursales. La más lejana llegó hasta las tierras lejanas. Pero luego, como mis antepasados no supieron gestionarlo bien, solo quedó esta tienda. ¿Quién es Vega Suárez? El colgante de jade con dragón y tigre de esta señorita vale 5 millones de euros. Los que quieran la porcelana imperial como la de Luis, vayan al carrito de compras abajo a la izquierda. Para tasar objetos, bienvenidos a la conexión en directo. ¿Qué están haciendo? Estamos trabajando, ¿eh? ¿Cuál de ustedes es Vega Suárez? Yo soy Vega Suárez. ¿Y el préstamo de este mes y los intereses? ¿Ustedes creen que los prestamistas somos unos santos? Jefe, hablemos con calma. Este mes el negocio ha ido muy mal. ¿Podrían darnos unos días más de plazo? ¿Unos días más? ¿Cuánto tiempo les he estado dando, eh? Y yo no he visto ni un duro. Si hoy no sacan el dinero, no nos vamos de aquí. Ustedes, en estos 6 meses, han subido el interés del 3% al 5%. Con el interés compuesto, la tasa ya supera el 50%. ¿Quién puede pagar eso? Vienen cada 2 por 3 a buscarnos problemas. Han ahuyentado a todos los clientes. Si no paran ahora mismo, llamo a la policía. ¿A la policía? Vale. Total, hoy no vamos a ver el dinero de todas formas. Me parece que este cuchitril no debería seguir abierto. Chicos, a darle. Yo llevo 1000 años en meditación y no tenía ni idea de que en el mundo mortal hubiera reglas tan curiosas. Oye, vieja, te aconsejo que no te metas donde no te llaman, o si no, te voy a... Mi mano. ¡Ay, mi mano! Esta vieja es algo extraña. Un hombre sabio evita el peligro inmediato. Mejor me largo de aquí. Hada, piedad, mi dinero, mi deuda. La dejo. Déjame en paz, por favor. Toma el dinero y lárgate. Si vuelvo a verte dentro de 15 kilómetros a la redonda, te la vas a ver conmigo. Gracias, Hada. Me voy ahora mismo. Vamos. Tía, ese movimiento que hiciste fue increíble. ¿Nos lo puedes enseñar, por favor? ¿Queréis aprenderlo? Mi sutra de la sombra lunar solo se transmite a mis descendientes. ¿Estarías dispuesta a cuidarme hasta el final? Sí, totalmente dispuesta. Cuando lo aprendamos, ya no tendremos miedo de ser acosadas. Pero es que normalmente solo dependemos de esta tienda modesta para vivir. Nuestro nivel de vida quizá... Tememos tratarte injustamente. ¿En qué generación está ahora la familia Suárez? Cuentan que fue ella, en la dinastía antigua, fundó la Galería Verdad Eterna y exportó las maravillas del mundo al extranjero. Dicen que esta antepasada gozaba de la total confianza de la emperatriz soberana y que tenía las habilidades de un inmortal terrenal. Yo, Vera, Y mi hermana Alba, somos nada menos que las herederas de la 31ª generación de la familia Suárez. venimos a presentar nuestros respetos a la antepasada. Vuestros antepasados ya trabajaban para mí en la dinastía antigua. ¡Qué esplendor! Y ahora, 1000 años después, habéis caído tan bajo. Bueno, está bien. Ya que sois descendientes de viejos amigos, seguidme y restauraremos el honor familiar. Admitimos nuestra incompetencia. Hemos llevado a la familia a la ruina, pero suplicamos vuestra guía. Haremos todo lo posible. Yo también me dedicaré en cuerpo y alma. Basta de formalidades. A partir de ahora somos familia. Me podéis llamar tía Alma. Sí, tía Alma. Mira, tía Alma. Con solo abrir la cámara. ¡Ya puedes hacer fotos! ¡Y hasta tiene filtro de belleza!
Tía Alma, aquí tienes las cuentas de los últimos 3 años. Sí, de los últimos 3 años, para que las revise. ¿Cómo es posible que las pérdidas sean tan brutales? Es verdad que el local es pequeño, pero está en pleno distrito financiero. Solo de alquiler son 20.000 al mes, y luego están las facturas de luz y agua. Una copa de bronce de la era de bronce, un jarrón imperial con diseño de loto antiguo, una figura de caballo tricolor de la dinastía antigua. Teniendo un trabajo seguro y lucrativo, y os ponéis a mendigar. ¿Y antes? ¿Qué? ¿Había alguien sin educación? Con esto en la mano, escuchando algo. Un colgante de jade con dragón y tigre. Haz clic aquí en el carrito de compras para hacer el pedido. ¿Qué es eso? La tasación en directo está que arde ahora. ¿Por qué no lo probamos? Las reglas ancestrales prohíben terminantemente comerciar a distancia. No sé qué generación de descendientes tan rígido. No sigue la tendencia actual. Mañana por la tarde haremos eso de las transmisiones. Y además, y poned a la venta esta copa de bronce. Y acuérdate de quitar el filtro de belleza, que no vaya a deslucir la calidad de una pieza auténtica. Hola chicos. La tienda de antigüedades milenaria de Ciudadela. Hoy es la primera transmisión en directo de la Galería Verdad Eterna. Todo lo que hay en el carrito de compras son piezas auténticas. Reembolso 10 veces mayor si es falso. No se lo pierdan, chicos. ¿Qué tienda de pacotilla es esta? ¿Por qué está todo tan caro? Estoy viendo bien. Esto es un robo total. Con ese precio me compran la vida. Este tipo de tiendas pasan un año sin vender nada y con una venta se mantienen todo el año. Sugiero que la streamer primero mejore su actuación. Queridos clientes, cada pieza de nuestra colección tiene su certificado oficial. Somos una tienda milenaria, trato justo para todos. Reembolso 10 veces mayor si es falso. ¿Reembolso 10 veces mayor? ¿No será que devuelven 10 baratijas de mercadillo? No, reembolsaremos según el precio marcado, 10 veces su valor. Familia, cada una de nuestras piezas tiene su certificado de autenticidad. Fíjense en esta pieza. El jarrón imperial con diseño de loto ha pasado la prueba de termoluminiscencia del Instituto de Ciencias y se confirma como auténtica reliquia del norte. Y este también, miren, este incensario es de la dinastía pasada. Miren su color brillante y lustroso, y sus tallados están llenos de vida. Tía Alma, llevamos 3 horas en directo y no hemos vendido ni un solo producto. Esperen un poco más. Anoche, a medianoche, observé las estrellas. Hubo un desplazamiento de la estrella púrpura y un resplandor de la estrella guardiana. Hoy, la Galería Verdad Eterna tendrá una oportunidad predestinada. Familia, últimamente, de los estafadores en StreamBeat, no hay ni uno que valga. Aquel viejo loco de ayer juró por lo más sagrado que vendía una antigüedad de la última dinastía, un brazalete de jade verde imperial, pero cuando le eché un vistazo, ¿sabéis qué pasó? Era una basura, jade teñido y lavado con ácido. Tras soltarle una buena, cerró el directo de golpe. Gracias a Hugo. Si no, habría picado y comprado esos brazaletes. Le mando un supercohete a Hugo. Gracias, Hugo. ¡Anda! Gracias por el supercohete, colega. Si no tenéis ni idea de tasar, etiquetadme. Familia, ¿os habéis fijado en que en las plataformas de directo cada vez hay más gente vendiendo antigüedades? ¿Sabéis por qué? Este negocio da unos beneficios enormes. Los que desenmascaramos falsificaciones, estamos aquí para que estos timadores no tengan dónde esconderse. ¡Viva Hugo! ¡Que los huguistas sigan tirando regalos! Estos idiotas se creen que soy un experto tasador de verdad. Con buscar a unos cuantos actores y montar un número de desenmascarar fraudes, los espectadores en directo se disparan. Con esta lluvia de regalos, hoy me voy a embolsar otros 10.000 euros. Hugo, échale un ojo a la Galería Verdad Eterna. Acaba de salir una nueva que se las da de tienda milenaria y pide 10 millones de euros por una porcelana Jun. Porcelana Jun. Anda ya. La que llevo yo al cuello es la auténtica porcelana Jun. Los fragmentos de porcelana Jun que el maestro Castro de la Ciudad de los Ríos rompió con sus propias manos en su día, los tengo todos aquí. Familia, si queréis comprarlos. Están en el carrito de compras, abajo a la izquierda. En toda la red, nadie sabe más sobre porcelana Jun que yo. Ya que hay estafadores tan imprudentes que vienen a timar a la gente, familia, voy a ir a ponerla en su sitio. Mira, nos quieren conectar en directo. Tasaciones Marcos. Tiene 5 millones de seguidores. Es un influencer enorme. Tía Alma, ¿la aceptamos?
Una oportunidad predestinada que llama a nuestra puerta. No tiene sentido rechazarla. Pero si son dos niñatas. Pero si son dos mocosas. Ya andan timando a la gente, Falsificar antigüedades da mucha pasta, sobre todo a novatos. esperando a que Marcos desenmascare las falsificaciones. Con lo jóvenes que son, y ya en esto, imitando a otros para vender antigüedades. Dicen que una gran fortuna no vale ni un fragmento de porcelana imperial. Venga, a ver esa porcelana imperial. Espero que no sea una baratija de la calle. Nuestra galería Verdad Eterna se remonta a la dinastía antigua. 1000 años de tradición. Trato justo para todos. Este jarrón imperial con diseño de loto se conserva intacto. Ha sido autenticado por varios expertos de renombre. Es una auténtica reliquia del norte. Esa pátina luminosa tiene pinta de auténtica. Oye, familia, a mí también me parece de verdad. ¿Y ahora qué? Auténtica reliquia del norte. Niñata, ¿sabes cuántas piezas de porcelana imperial existen en el mundo? Atención. Mirad. Esto sí que es porcelana imperial de verdad. Textura fina de la arcilla, craquelado fino. ¿Y ese jarrón de pacotilla se atreve a llamarse porcelana imperial? ¡Qué risa me da! El esmalte de sus piezas se ve claramente que es pigmento químico. La textura de la arcilla, rugosa. Las grietas, artificiales. ¿Cómo? ¿De verdad creen que somos idiotas? Hugo lleva años coleccionando porcelana Jun. ¿Cómo va a no distinguir lo auténtico de lo falso? Hugo es un experto de verdad. Se nota a simple vista que este jarrón es falso. Huguistas, no se dejen engañar por estos estafadores. Si este jarrón fuera auténtico, me lo como aquí y ahora. Usted, el maestro tasador, ¿acaso no sabe que la porcelana Jun tiene una mutación única de horno? Cada pieza es una obra maestra divina. Y la característica más valiosa de la porcelana Jun es que, al cocerse a altas temperaturas, se forma de manera natural el patrón de lombriz. Pero su fragmento de porcelana claramente no lo tiene. Vieja bruja, ¿cómo te llamas? Deja de engañar a la gente con tus mentiras. Este fragmento mío es del maestro Castro del Pabellón de los Tesoros, quien me lo dio personalmente. ¿Cómo va a ser falso? Me llamo Alma Suárez. El maestro Castro que mencionas será este. Luis, este lote de fragmentos está muy bien envejecido artificialmente. Y la pátina, te la he preparado toda yo mismo. Señor Castro, usted sí que es el mejor. Luego diré que usted me lo regaló. Venderé uno de vez en cuando. A ver quién se atreve a sospechar de mí. Tú sí que eres listo, muchacho. Confirmado. Hugo y el maestro Castro falsificaron juntos. Dios mío, Hugo las ha cagado. ¿Las antigüedades que compré en su directo por unos millones de euros serán falsas? Hay que cancelarlo. Esto es todo un deepfake. Vieja bruja, estás acabada. Hacer pasar lo falso por auténtico, faltar al respeto a los mayores. Ya va siendo hora de darte una lección. Este directo no es un lugar donde puedas montar un numerito. Si te atreves a causar problemas otra vez, la próxima vez lo que se romperá no será solo un fragmento de porcelana. Tía Alma, es usted increíble de verdad. Nuestro directo ha superado el 1.000.000. El nivel de atención está a punto de superar las 100.000. Aprovechemos el impulso. Traed esa copa de bronce con patrón de oveja de la era de bronce para acá. Clientes, este par de copas de bronce con patrón de oveja de la era de bronce está en perfecto estado. Se dice que fueron un regalo del antiguo emperador al gran sabio. Copas de vino imperiales, con 3000 años de historia. Yo me quedo con estas copas. Que nadie me las dispute. Yo ofrezco 10.000 más. Yo 20.000. Chicos, los precios en nuestro directo son precios fijos. El primero que llega se lo queda. Tía Alma, aparte de este jarrón imperial con diseño de loto, todos los productos que hemos puesto a la venta en el directo se han agotado en segundos. Ese jarrón imperial con diseño de loto me lo quedo yo. Quien se atreva a disputármelo se enfrentará a la familia Silva. Clara Silva. La primera de las 3 grandes familias de la ciudad de Los Ríos, la señorita Silva.
Usted debe de ser la señorita Silva, ¿verdad? Es un honor conocerla. He venido hoy para preparar un regalo de cumpleaños para mi abuela. En su juventud le encantaba coleccionar porcelana. Ese jarrón imperial con diseño de loto como regalo de cumpleaños para mi abuela sería más que perfecto. Señorita Silva, esa pulsera que lleva, ¿de dónde la ha sacado? Es de mi prometido, Bruno Vargas. Me la dio como regalo de compromiso. ¿Pasa algo? Bruno Vargas, el que salió hace poco en esa entrevista financiera, ese niño rico de la capital que está tan de moda. En la entrevista dijo que su exmujer había fallecido en un accidente. ¿Problemas? Es muchísimo más grave que eso. Este es el brazalete ladrón de fortuna. No me esperaba que esta artimaña tan perversa se hubiera transmitido por milenios. Este brazalete está hecho con jade manchado de sangre de 9 almas en pena. Hace que quien lo lleve se consuma hasta morir. Lo más perverso es que absorbe lentamente la fortuna familiar de quien lo lleva. ¿Cuánto tiempo llevas comprometida con Bruno Vargas? ¿Sueles tener palpitaciones y fatiga? ¿Los negocios familiares tienen problemas seguidos? Mi compromiso con Bruno Vargas es un matrimonio de conveniencia. La boda está fijada para el mes que viene, para que la familia Silva expanda su territorio en la capital. En el banquete de compromiso, hace 3 meses, Bruno Vargas me regaló este brazalete. Dijo que era una reliquia familiar de los Vargas. Dijo que este brazalete tenía el poder de prolongar la vida. Y me pidió que lo llevara siempre. Pero desde que me lo puse, siempre me siento ansiosa. Tengo insomnio y sueños frecuentes. He ido al médico muchas veces y no encuentran la causa. Y además, últimamente, la familia Silva ha tenido problemas con sus negocios en el extranjero. Viajo mucho por trabajo y pensé que era por exceso de trabajo. Vaya reliquia familiar de los Vargas. Este brazalete ladrón de fortuna absorbe la energía vital y la fortuna de quien lo lleva. Te comprometiste con él hace 3 meses. Si continúas llevándolo, el día de tu boda será cuando tu familia, los Silva, vea su fortuna completamente absorbida. Y para entonces, tú también morirás por agotamiento vital. Bruno Vargas podrá, lógicamente, heredar tu patrimonio. ¿Cómo es posible? Pero si Bruno me juró que esta pulsera que sus antepasados obtuvieron de la Orden del León era un amuleto protector. La Orden del León, sí. Esta pulsera lleva grabado el patrón de longevidad de la Orden del León, pero está invertido. Y ese patrón invertido desviará la fortuna de tu familia hacia la familia Vargas. Además, dentro de la pulsera hay arena de sangre oscura del sur. Cada día que la lleves, tu alma será devorada lentamente. Mientras tanto, los negocios de la familia Vargas no paran de crecer. ¿Verdad? Dios mío, esto es demasiado cruel. Tía Alma, tienes que ayudarla. He oído que la exmujer de Bruno Vargas también murió en un accidente. No sé si tendrá que ver con esta pulsera. El desgraciado de Bruno. ¿Cómo se atreve a conspirar contra mí? Maestra Suárez, le ruego que me ayude. Si podemos hacer que la familia Vargas pague el precio y romper esta magia negra, la familia Silva está dispuesta a darle la mitad del imperio. Levántate, por favor. Tu rostro muestra un presagio de buena suerte. Estás rodeada de un aura púrpura. Tu familia, la familia Silva, debe ser una familia que hace buenas obras. Te echaré una mano. Gracias, mayor. Su enorme favor, yo, Clara Silva, y la familia Silva nunca lo olvidaremos. Señorita Silva, tome. De parte de la Galería Verdad Eterna, queremos desearle a la señora Silva que su felicidad sea inmensa y que viva muchos años. Gracias. Mi abuela se alegrará mucho al saberlo. Aquí tienen la invitación para la fiesta de cumpleaños. No hace falta que traigan regalo. La familia Silva les invita cordialmente. Les esperamos. En cuanto al pago de la mercancía, le diré a mi secretario que se lo mande por transferencia. ¡Qué bien! Nunca he estado invitada a un evento de tan alto nivel. Allí estaremos, sin falta. Maestra Suárez, tengo que irme. Tengo otros asuntos. De verdad, muchísimas gracias por hoy. Si no hubiera estado usted aquí, no sé si habría salido con vida. Nuestro encuentro de hoy estaba escrito en el destino. No se preocupe por ello. La señorita Silva es demasiado amable. Hasta nos ha invitado a su fiesta. Es una gran oportunidad para dar a conocer nuestra galería. Transferencia recibida, 100 millones de euros. Unidades. Centenas, millares, decenas de millar,
De verdad son 9 cifras. 100 millones de euros. La señorita Silva es demasiado generosa. Yo, Vera Suárez, en solo 3 años tras graduarme, ya he ganado una pequeña fortuna. El cielo es justo. ¿Y quién era la que hace unos días se quejaba con el libro de cuentas? Una licenciada de una universidad de élite, y tras graduarse solo puede cuidar la tienda. Listilla, tú sí que tienes buena memoria. Tía Alma, la señorita Silva nos ha transferido 100 millones de euros. Presumir de riqueza atrae desgracias. Es la fiesta de cumpleaños de la señora Silva. ¿Qué regalos habéis preparado? ¿Regalos? La señorita Silva dijo que no necesitábamos llevar regalo. Tontita. En la era antigua, la concubina imperial para su cumpleaños también decía que no hicieran gastos. El magistrado del condado al día siguiente fue ascendido. Este banquete es una gran oportunidad para que nuestra Galería Verdad Eterna se dé a conocer. El regalo lo prepararé yo. Esta debe ser la familia Silva. Es increíblemente lujosa. Es la primera vez que asisto a un evento tan exclusivo. Esto no es nada en comparación. En el Palacio Celestial de la Emperatriz Soberana, solo los 2 leones de bronce frente al salón principal fundieron 100.000 kilos de oro de tributo extranjero. Las perlas luminosas colgadas en el dintel alumbraban como el día por la noche, iluminando todo el mercado del este sin necesidad de encender lámparas. ¿De dónde han salido estas mendigas? Son traperas, ¿eh? Con razón apesta a pobreza. La señorita Silva nos invitó a venir a celebrar el cumpleaños de la señora Silva. ¿La señorita Silva? ¿De verdad las conoce? ¿Tan cercanas son? ¿Nos conoce la señorita Silva? Pues pregúntaselo a ella. A ver, ¿no será que ni siquiera tienes el número de la señorita Silva? Tú. Espera. Galería Verdad Eterna. ¿Es la tienda que destapó las falsificaciones de Hugo? Vi la transmisión en vivo. Esa hada es una pasada. Tú eres la maestra Suárez, ¿verdad? Así es. Ah, con que eres streamer. Lo que más odio es sentarme junto a influencers. ¿No le quita categoría a la fiesta? Los streamers de hoy van a cualquier sitio por un poco de fama. No tienen límites. Exacto. ¿Qué posición tiene la familia Silva? ¿Cómo va a conocerlas? Hugo y Marcos Castro falsificaron juntos. Ah, con que tú eres el hijo de Marcos Castro. Tú. Sí. Soy el hijo de Marcos Castro. Que Hugo falsifique es cosa suya. Te lo digo claro. Nuestro pabellón de los tesoros acaba de abrir una sucursal en la capital. Mi padre acaba de ser nombrado subdirector del Instituto de Conservación de Antigüedades de Ciudad de los Ríos. No voy a permitir que una paleta como tú se meta en lo mío. Vaya qué aire de grandeza, joven Castro. Estas 3 señoritas son invitadas que yo misma he traído a la mansión Silva. ¿Tienes algún problema con eso? Señorita Suárez, un malentendido. Es que, al verlas tan sencillas, no las reconocí. No quería que se colaran y arruinaran la fiesta de Doña Carmen. Señorito Castro, ¿en casa de la familia Silva te crees el mayordomo? No. La familia Silva no está para aguantar a semejante ilustre. Seguridad. Que lo saquen de aquí. ¡No! Suéltame, ya me voy yo solo. Que soy el hijo de Héctor Castro. No se pasen, familia Silva. Cuidado con el castigo del cielo. ¿Castigo del cielo? El año pasado, su pabellón de los tesoros estafó a un comerciante de la isla con una falsificación de porcelana imperial, llevándolo a la ruina y al suicidio. Y este año, con cerámica barata, fingen que es porcelana Jun. ¿No temen recibir su merecido? ¿Cómo lo sabes? ¡Bruja vieja! ¡Eres una bruja vieja! Faltas al respeto a los mayores. La lengua es traicionera. Una palabra más y haré que no vuelvas a hablar nunca. Lleváoslo. Estas 3 son invitadas de la familia Silva. Quien se atreva a cuestionarlas se enfrenta a la familia Silva. ¿Está claro? Sí. Nosotras también nos vamos. Elena. 3 meses desde la fiesta de compromiso. ¿Cuánto tiempo? Tranquila. Hoy trae a este maestro Zacarías por algo. Juega con él. Este es... Al enterarme de que a la señora Silva le gusta la adivinación, me tomé la molestia de invitar al mismísimo maestro Zacarías, el más famoso de la capital, para celebrar su cumpleaños. El maestro Zacarías es un experto en metafísica y destino. Lleva 40 años siendo el geomante exclusivo de mi familia Vargas. La gente normal ni se lo puede permitir. Me halagas demasiado, joven Mateo. Cielos infinitos.
Conozco la geomancia, la adivinación del destino, la búsqueda de venas de dragón, la lectura de las estrellas y las artes místicas. Pero solo sé lo básico. ¿Y quiénes son estas señoritas? Vaya casualidad. En cuanto a mí, conozco el Feng Shui y el destino. También tengo algo de experiencia. Especialmente en técnicas para aquietar espíritus y transformar energías malignas en la sangre. Tengo cierta experiencia. Si al maestro le interesa, llegado el momento, podré debatir sobre el misticismo con usted. ¿Qué clase de persona es el maestro Zacarías? Su tarifa no baja de 1 millón de euros. No cualquiera puede debatir con él. Poder debatir con la tía Alma es una suerte que no te ganas ni en 8 vidas. Y ni siquiera sois dignos de ello. ¡Exacto! Un mero charlatán se atreve a dárselas de fantasma delante de la tía Alma. ¿De dónde salen estas salvajes? ¿Cómo se atreven a insultar al maestro Zacarías? ¿No es solo 1 millón de euros? Yo lo pago por la maestra Suárez. Señorita, la señora ya está lista. Podemos empezar. La señora ya está en el salón principal. Lleva un buen rato esperándolos. Pasen, por favor. Para la señora Silva, que su felicidad sea inmensa y que viva muchos años. Muy bien, tomen asiento. Señora Silva, en nombre de la familia Ríos, le ofrezco este antiguo melocotón de jade blanco de la longevidad. El melocotón de jade del Palacio Imperial anuncia buena fortuna. El melocotón de la Reina Madre vive 3000 años, pero no iguala un solo día de alegría en la mansión Silva. Un melocotón celestial que trae buena fortuna. Guárdenselo en el oratorio donde rezo cada día. Señora Silva, en nombre de la familia Cruz, le presento este antiguo jarrón de la longevidad con pinos y grullas. Para desearle a la señora que los pinos vivan 1000 años bajo el rocío celestial y las grullas surquen los cielos estabilizando el mundo. Bien, vengan, lleven este valioso jarrón a mi dormitorio. Señora Silva, de parte de mi pabellón de los tesoros, le traigo este tesoro. Este espejo se conoce como el antiguo espejo de bronce con bestias marinas. Sus uvas dan fruto por 3000 años. Sus bestias marinas exhalan vida durante 800 otoños. Que este brillante espejo del Palacio Imperial ilumine toda maldad y proteja nuestro hogar. Yo soy Marcos Castro. Le deseo una felicidad tan vasta como el mar y duradera como el agua que fluye, y una vida tan larga como el pino eterno de la montaña del sur. Bien, bien, levántese, levántese. Lleven este espejo al estante de antigüedades del patio oeste. Un momento. Este espejo tiene un problema. ¿Este espejo tiene algún significado especial? Abuela, ella es de quien le hablé antes, Alma Suárez, la maestra Suárez. Alma Suárez. Hoy es el cumpleaños de doña Carmen Silva. No tenía pensado meterme contigo, pero una y otra vez te has enfrentado a mi familia, los Castro. Para empezar, me calumniaste acusándome de falsificar antigüedades con ese Marcos. Luego, insultaste a mi hijo frente a la mansión Silva. Y ahora hasta cuestionas mi regalo de cumpleaños. Si hoy no das una buena explicación. Yo, Castro, no me voy a quedar de brazos cruzados. Tú y Marcos falsificaron juntos. Las pruebas son irrefutables. Tu hijo no respeta a sus mayores, es arrogante y tiránico. Hoy le di una lección, y ya fue por respeto al cumpleaños de la señora Silva que me contuve. En cuanto a esta falsificación, con que mis 2 descendientes la examinen, es más que suficiente. Tú. Señora Silva, tengo algunos conocimientos sobre antigüedades. ¿Me permitiría echar un vistazo a este espejo con bestias marinas y uvas? Por supuesto. La pátina de este espejo de bronce está bien estratificada. El óxido verde presenta vetas de rojo vermellón. Estas son precisamente las manchas rojas y óxido verde de los espejos de bronce antiguos, con una pátina natural. La superficie es brillante y reflectante. El mes pasado, en la subasta de primavera, un lote ligeramente inferior a este espejo se vendió por 12 millones de euros. Y este espejo, con su superficie intacta y sus grabados nítidos, si se subastara, probablemente batiría récords. Señora Silva, somos tasadoras de la Galería Verdad Eterna. ¿Nos permitiría examinar este espejo? Este espejo de bronce con bestias marinas antiguo es una auténtica pieza única, un tesoro inigualable. No es algo que cualquier mendigo pueda tocar.
Bruno. Son amigas mías, las he invitado yo. Habla con más respeto. Señora Silva, estas dos jóvenes colaboradoras mías saben de antigüedades. ¿Les importaría dejarlas dar un vistazo? Si algo le pasa, mi Galería Verdad Eterna pagará su valor de mercado. ¿Pagarlo? Con esa tienducha que tenéis, ¿cuánto podéis ganar en un año? ¿De qué vais de importantes? 12 millones de euros. ¿Podéis pagar eso? El señor Castro lleva la cuenta al detalle de nuestra galería. ¡Qué amable! Vega. Fíjate bien, si hay algún daño, la Galería Verdad Eterna se hará responsable. Yo creo que no pasa nada por dejar que lo vean. Como dice el refrán, el oro no teme al fuego. Si de verdad es tan bueno, ¿qué miedo da que lo vean? Galería Verdad Eterna. He oído hablar de vuestra reputación. Ya que tenéis interés, adelante, vedlo. Los grabados de este espejo... ¿Y esta pátina? No me parecen del todo correctos. Señora Silva, con todos mis respetos, este espejo podría no ser auténtico. Alma Suárez, Alma Suárez. Tu gente viene aquí a decir tonterías, difamando mi espejo antiguo. Hoy, si vuestra Galería Verdad Eterna no se arrodilla y me pide perdón, no pienso dejaros salir por esa puerta. Vaya, esto sí que es para abrir los ojos. Un objeto de más de 10 millones de euros. Lo han hecho añicos. Ustedes, de la Galería Verdad Eterna, prepárense para pagar hasta el último céntimo. Hoy es el 70º cumpleaños de la señora. Primero, su Galería Verdad Eterna soltó palabras arrogantes. Y ahora, a la vista de todos, han destrozado el regalo de cumpleaños. A unos insolentes así no se les puede perdonar. Si no, ¿cómo conservaría la familia Silva su dignidad? El joven Mateo tiene toda la razón. Hoy es el cumpleaños de la señora. Debería ser un día de alegría y armonía. Pero hay quien no sabe estar a la altura de las circunstancias. Primero, se atrevió a juzgar con arrogancia. Y ahora, por descuido, ha destrozado un tesoro. Mi espejo precioso. ¿Tienes idea de cuánto esfuerzo he invertido en este espejo? Viajé miles de kilómetros. Lo compré en una subasta en la costa sur por una fortuna. ¿Ustedes? No lo hice a propósito. Yo lo sujetaba bien. No sé qué pasó, pero se me cayó al suelo. Es cierto. Vega lo sujetaba con firmeza. Este espejo es como si por debajo alguien lo hubiera tirado. Abuela. Su nieta le garantiza que Vega no lo rompió a propósito. Señora Silva. Vega no lo hizo a propósito. Lo que pasa es que esta falsificación, al romperse, es lo mejor que podía pasar. Marcos Castro, mira la sección transversal de este espejo. ¿Ves algún problema? Deja de decir tonterías. Han roto mi espejo antiguo y encima no quieren asumir la responsabilidad. Yo contraté a 3 expertos para que lo examinaran. ¿Cómo podría tener problemas un espejo antiguo? Claro, eres tú quien está aquí engañando a la gente. Eres terco y obstinado, increíblemente estúpido. Miren, por favor, este supuesto espejo antiguo con bestias marinas y uvas no es otra cosa que una imitación de la última dinastía que alguien envejeció a propósito, para colárnoslo como una reliquia antigua. Eso es imposible. Un espejo de bronce de la última dinastía. ¿Cómo va a hacerse pasar por un espejo de la antigüedad? Exacto, maestra Suárez. ¿Acaso se cree que todos los que estamos aquí somos unos novatos o qué? Una imitación antigua es algo inaudito en el mundo de las antigüedades. Primero, los espejos de bronce antiguos se fundían mediante el método de molde de arcilla. Las líneas de sus patrones son gruesas y de un estilo sobrio y antiguo. En cambio, el patrón de bestias marinas de este espejo, aunque similar en forma, su artesanía es demasiado refinada. Está claro que los artesanos de la última dinastía lo copiaron a propósito. Pero perdieron por completo el espíritu de los espejos antiguos. Segundo, el óxido de bronce es falso. Un espejo antiguo enterrado durante milenios tiene un óxido natural con capas bien marcadas. Sin embargo, la capa de óxido de este espejo es solo superficial. Obviamente, fue envejecido mediante corrosión artificial. Le añadieron polvo de cuarzo para imitar las manchas de tierra típicas. Tercero, el material no coincide. Los espejos antiguos solían ser de bronce. El corte de este espejo es grisáceo. Está claro que es una aleación de la última dinastía con zinc añadido. Su textura es frágil. Se rompe con solo una caída. Esto. Señor Castro, usted no hace más que repetir que esto es un tesoro antiguo. Pero la realidad es que este espejo es una imitación de la última dinastía. Alguien le hizo trampas.
específicamente para engañar a aficionados como usted. ¿Tú? Marcos Castro, ¿qué tienes que decir al respecto? Mi espejo del tesoro. Mi espejo del tesoro. Mi espejo del tesoro. Guardias, saquen a este hombre de aquí ahora mismo. Ya me habían contado que Marcos Castro y Hugo andan juntos en el fraude. Pensaba que solo eran rumores, ¿saben? Pero hoy lo he visto con mis propios ojos. Vaya escándalo he presenciado. Y hasta se atreven a engañar a la familia Silva. El mundo de las antigüedades va a cambiar. Hoy los invitados indeseables ya se han ido. Si no tienen nada mejor que hacer, ¿por qué no pasan al patio trasero a comer? Un momento, esperen. Como prometido declara, su futuro yerno aún no ha entregado su regalo. ¿Prometido? Vaya prometido. ¿Qué clase de prometido es el que perjudica a su prometida? Si es un objeto común, mejor espera. Sé que a usted, señora, le encanta la metafísica y el destino. Por eso, hoy mismo he invitado especialmente al maestro Zacarías, venerado por la familia Vargas durante más de 40 años. Maestro, adelante. Él es el muy famoso en la capital, gran maestro de la metafísica. Siempre he oído que el maestro Zacarías tiene un amplio conocimiento familiar y que la familia Santos se dedica al Feng Shui y al destino desde hace generaciones. Yo he oído hablar de usted desde hace mucho tiempo. Este humilde servidor saluda a la señora. Hoy, al verla, señora, su rostro es de una nobleza inefable. Sin duda, es una persona de bendiciones profundas. Maestro Zacarías, tome asiento. Todos, por favor, siéntense. Yo he vivido 70 años en este mundo en vano. En esta vida, se puede decir que he disfrutado de riquezas y honores. Solo que, últimamente, al ver cómo varias de mis viejas amigas fallecen una tras otra, no puedo evitar sentirme inquieta. No sé si el maestro Zacarías podría examinarme. Esta esperanza de vida, ¿cuánto me queda aún? ¿En el futuro? ¿Habrá algún gran obstáculo que superar? Señora Silva, tiene líneas de la fortuna largas en el entrecejo. Su puente nasal es recto como un pilar de jade y su frente es luminosa como la nieve. Que estos tres rasgos se den juntos es algo que pasa una vez en un siglo. Es el rostro de la fortuna y la longevidad. Sin embargo, en este tablero del destino parece que... Vaya, ¿por qué gira tan rápido esta brújula mística? Maestro Santos, su lectura de la fisonomía de la señora es correcta. Esta brújula mística es un artefacto mágico de la Orden del León, el disco del destino. Cada discípulo directo recibe uno al ser iniciado. Parece que el maestro que Bruno ha traído esta vez sí que tiene talento. Maestro Santos, ¿y qué problema tiene este tablero del destino? Mi abuela es una persona bendecida y no le pasará nada. Maestro, puede hablar con total franqueza. La señora estaba destinada a vivir 90 años. Pero la brújula mística muestra que últimamente su residencia está envuelta en energía maligna y está devorando lentamente su esperanza de vida. Maestro, ¿de veras? Llevo 40 años ejerciendo mi arte y nunca he dicho una mentira. Mire, señora. Maldecido por la posición, energía de metal invadiendo el centro. La aguja apunta directamente al oeste. Indica claramente que un objeto de oscuridad extrema acecha allí. La posición oeste pertenece al metal, que emite un aura de matanza. En el lado oeste de su residencia, ¿hay un santuario familiar o un almacén? Sí, hay. Señora Silva, ¿acaso en su residencia, recientemente, han recibido alguna antigüedad, especialmente piezas de jade o similares? Hace un mes, algunos de mis descendientes trajeron un jade negro del Mar del Sur. Dijeron que era para celebrar mi cumpleaños por adelantado. ¿Será posible que sea realmente ese jade? Que venga alguien ahora mismo. Id al santuario del patio oeste y traed ese jade negro. Madre mía, este jade negro es del tamaño de una mano. Alba, cuidado con los modales. Un jade negro de calidad tan excepcional es realmente poco común. En el pasado, cuando el enviado del desierto tuvo audiencia con la emperatriz soberana, presentó uno de un tamaño similar. Tras admirarlo en sus manos, durante 3 días, la emperatriz soberana se lo regaló a la princesa real. Con el tamaño de esta placa de jade de la paz, es probable que no se encuentre una segunda igual ni siquiera en un museo.
Los jóvenes de la familia Silva realmente han tenido un detalle precioso. Maestro Zacarías, ¿acaso este jade negro tiene realmente algún problema? Permítame examinarlo. Adelante. La señora tiene una vista perspicaz. Este jade negro pertenece al elemento agua. La naturaleza del agua es sumamente suave. Podría atraer riqueza y fortuna. Un jade negro de este tamaño. Sin duda, reúne la energía espiritual del mundo y la esencia del sol y la luna. Pero Maestro Zacarías, hable claro, por favor. Todos aquí somos gente entendida. Si titubea así, ¿acaso tiene algo que ocultar? Ya que la maestra Suárez de la Galería Verdad Eterna está tan impaciente, yo iré al grano. Este jade negro es la esencia pura de la energía del mundo. Lamentablemente, alguien ha infundido energía maligna en su interior. Superficialmente atrae riqueza, pero en realidad le está robando los años de vida a la señora. Estos jóvenes de la familia Silva, ¿cómo se atreven a hacer algo tan ruin? Dentro del regalo para la señora Silva han infundido energía maligna. Es una traición imperdonable. Tía Alma, ¿es verdad lo que dice el maestro Zacarías? ¿De verdad hay alguien que quiera hacerle daño a la señora? Maestro Zacarías, tenga cuidado con sus palabras. Estos jóvenes de la familia Silva son todos nuestros descendientes directos. En el día a día, con ella no podrían ser más cariñosos y respetuosos. Es imposible que hagan algo que pueda dañar a la señora. Sí, es cierto. Songxian, siempre han sido los más buenos conmigo. Maestro, ¿no será que se ha equivocado? Si la señora no lo cree, mire, por favor. Es verdad, hay energía maligna. Dios mío, ¿cómo puede ser? Como dice el refrán, se conoce la cara, pero no el corazón. Algunos descendientes codician su fortuna y actúan a escondidas. Es algo común en las grandes familias. Pero, por suerte hoy tenemos aquí al maestro Zacarías. Si no, sería un desastre. Muchas gracias, maestro. Si logra eliminar esta energía maligna, yo se lo recompensaré generosamente. Afortunadamente, esta energía maligna es de la clase más baja y además no lleva mucho tiempo en la mansión Silva. Hoy, en el cumpleaños de la señora, he traído especialmente una estatua de bronce de la bestia glotona. La bestia glotona puede devorar todo, exorcizar demonios y convertir el peligro en fortuna, siempre que se la venere correctamente. Para lidiar con este tipo de energía maligna, no podría ser más apropiada. Traigan la estatua. Señora, tenga la bondad de aceptar este humilde obsequio. Gracias, maestro Zacarías. ¡Excelente! Qué escena realmente impresionante. Esta venerable ha estado en meditación milenaria, y nada más salir me topo con semejante espectáculo. Es fascinante. Alma Suárez, otra vez tú. El maestro Santos ha venido desde lejos para exorcizar a la familia Silva. Tú, como amiga de la familia, si no se lo agradeces, allá tú, pero encima acusas al maestro Santos de fingir. ¿Qué pretendes? Hace un momento, a la entrada, usted afirmaba conocer las artes místicas. Si es usted una practicante de las artes místicas, ¿cómo es que no ve el aura maligna de este jade negro? ¿Será que, al verme exorcizar este espíritu maligno, le ha dado envidia? Esto es claramente obra tuya al lanzar un hechizo en secreto. El jade negro es un objeto impecable. Su interior es puro y no tiene la más mínima impureza. No sé de dónde te enteraste de la ofrenda de jade del joven de la familia Silva. Y aprovechaste el cumpleaños de la señora Silva para montar este espectáculo tan burdo. Ya me preguntaba por qué escondía la mano izquierda bajo la manga. ¿Con qué era eso? Tú. Están calumniando. Señora Silva, yo, Santos, he viajado desde muy lejos, desde la capital. No me esperaba que los invitados de su familia fueran tan descorteses. Alma Suárez, no paras de decir que el maestro miente. ¿Dónde están las pruebas? Si no tienes pruebas, solo estás difamando con malicia. El maestro Santos es un famoso maestro de Feng Shui de la capital. ¿Cómo podría hacer algo tan bajo? ¿Quieren pruebas? Pues se las mostraré. Les mostraré cómo se rompió el espejo de Héctor Castro hace un momento. Y cómo el maestro Santos lanzó su hechizo en secreto.
¿Cómo es posible? Aunque sea un hechizo menor, el hechizo del espejo de agua ha registrado con toda claridad tu técnica de hace un momento. ¿Tiene alguna otra opinión ilustrada que ofrecer? ¡No! ¡Imposible! No lo creo. El famoso maestro Santos de la capital podría hacer algo así. Así que fuiste tú quien usó magia para romper el espejo. Y encima intentaste incriminarme a mí. Vaya con el maestro Santos. ¿Cómo se atreve a usar artes oscuras para sembrar discordia en mi familia Silva? Eres increíble, tía Alma. La última vez usaste este hechizo del espejo de agua para desenmascarar las falsificaciones de Marcos. Y esta vez has desenmascarado al maestro Santos. El hechizo del espejo de agua no solo puede retroceder en el tiempo, sino también revelar la verdad. Ambos somos practicantes de las artes místicas. Deberías entenderlo, ¿no? Tiene que haber un malentendido. Ese espejo de agua es una ilusión. El maestro Santos es un hombre de gran virtud y prestigio. ¿Cómo podría? Colega, he sudado décadas en el cultivo, solo para sobrevivir. Somos colegas de profesión. ¿Por qué tienes que acosarme de esta manera? ¿Acosarte? El maestro Santos y la familia Vargas usaron el brazalete ladrón de fortuna para absorber la fortuna de la señorita Silva. ¿Y qué castigo merecen? ¡Qué pulsera sanguinaria! Te lo advierto ahora mismo. Hablar sin saber puede traerte problemas legales serios. No sé de qué hablas. No tengo ni la más mínima idea. Desde el momento en que te vi, me he preguntado por qué un practicante de las artes místicas lleva encima un aura maligna de sangre tan poderosa. Cielos infinitos. Este humilde servidor se especializa en geomancia, adivinación del destino y búsqueda de venas de dragón. Señorita Silva, déjeme echar un vistazo a su pulsera. Es esta pulsera. La señorita Silva contó que era una reliquia familiar de Bruno Vargas. Se la regaló como regalo de bodas. Decía que prolongaba la vida. Cuando la señorita vino a nuestra tienda, de la pulsera salió un aura oscura e intentó atacarla. Si no hubiera sido por la tía Alma, la señorita Silva ya no estaría aquí. He oído que la exmujer de Bruno Vargas también murió en un accidente. No sé si tendrá algo que ver con esta pulsera. Estás diciendo tonterías. Mi exmujer murió de un infarto mientras hacía senderismo. Esta pulsera es solo un objeto inerte. ¿Cómo iba a hacerle daño a nadie? Esta pulsera está hecha con jade ensangrentado de 9 almas en pena para acumular energía maligna. Quien la lleve morirá lentamente. También devorará lentamente la fortuna de toda su familia. Bruno Vargas, ¿qué clase de magia negra practican en tu familia? La verdad es que tienes mucho valor. Señorita Silva. Bruno, ya lo tengo todo investigado. En aquel entonces, el regalo de boda que le diste a la señorita Peña era este brazalete ladrón de fortuna. Y el mismo día de su muerte fuiste tú quien la llevó a escalar. Vaya con la familia Vargas. Sus métodos son tan siniestros. Con razón la familia Vargas ha prosperado tanto estos años. Resulta que usan magia negra para robar la fortuna de otras familias. Este brazalete provoca ansiedad y falta de aliento a quien lo use y lo va consumiendo poco a poco. ¿Sabías que la señorita Peña se debilitaba y aún así la llevaste a escalar a propósito? Para que muriera de repente en la montaña y así apropiarte de todo su dinero y propiedades. ¿Y tú? Como cultivador, cultivas energía maligna para ayudar al mal. ¿A cuántos inocentes habrás dañado? Venerable inmortal, juzgue con claridad. Esto no tiene que ver conmigo. Todo es culpa de la familia Vargas. La familia Vargas me obligó. Mentira, maestro Santos. Fue usted quien dijo que usar el brazalete ladrón de fortuna para robar la fortuna de otras familias era infalible. Y ahora nos echa la culpa a mi familia. Su familia ya estaba en declive de la fortuna. Sus bendiciones estaban agotadas. Y su descendencia menguante. Fue tu padre quien me suplicó. Y por eso accedí. Si no fuera por este método, su familia ya se habría extinguido. Aquel día, solo temporalmente sellé el aura maligna dentro de este brazalete. Cada deuda tiene su deudor. Hoy dejaré que estas 9 almas en pena pongan fin a esto con ustedes. Si no tienes piedad, no te quejes si yo tampoco la tengo. Yo, Zacarías, he cultivado este poder por décadas y ya he derrotado a innumerables demonios y monstruos. Además, tengo el artefacto místico de mi venerable maestro. Aunque poseas poderes extraordinarios, ¿qué puedes hacer contra mí? Son solo unas cuantas almas fragmentadas y resentidas que yo mismo maté. Y creen que pueden rebelarse contra mí.
Maestro Zacarías, su poder es de verdad impresionante. Cuando regresemos, la familia Vargas le recompensará generosamente. Le duplicaremos el pago. La triplicaremos. Veo que las artes místicas y el artefacto que usas claramente pertenecen a la Orden del León. Como discípulo de la Orden del León, un miembro honorable del camino recto, debes saber bien el tercer precepto de la Orden mística. Los engañadores con magia sufrirán el castigo de los 5 truenos. El quinto precepto, los asesinos de inocentes sufrirán el tormento de extracción de almas. Pues hoy yo misma limpiaré la escoria de la Orden. Atracción lunar, luz del vacío, orden del abismo, revelación de la verdad, manifiéstate. Imposible. Este talismán celestial es el tesoro que mi venerable maestro me dejó para protegerme. Mi venerable maestro poseía un poder mágico insondable y ascendió a los cielos hace mucho tiempo. ¿Tú? ¿Quién eres realmente? No importa quién soy. Lo que importa es la maldad que has cometido y debe pagarse con sangre. Maestro Zacarías, haz algo. Yo tampoco quiero morir. La bestia devoradora responde: concédeme tu poder. Todo lo que existe será devorado. Devora. Es la sombra de una bestia mística ancestral, aunque su poder es solo una 10ª parte del original. Es más que suficiente para aplastar a un cultivador común. La última vez que vi una sombra ancestral fue hace ya 100 años. Las sombras de bestias místicas que quedan en todo el Imperio de la Luz no llegan a 5. Se dice que es un artefacto de un solo uso. ¿De verdad lo va a usar aquí? Devora. Vosotros, al haber tenido el honor de contemplar a la bestia mística, no habréis vivido en vano. Todos los que hoy estáis en la mansión Silva moriréis. Y todos al infierno. Rápido, protejan a la señora. Maestro, entre los que van a morir no estaré yo, ¿verdad? ¿Una bestia devoradora corrompida merece llamarse bestia mística? ¿Acaso es la bestia devoradora? Pruébalo y verás. La bestia devoradora devora el cielo. Materialización de energía maligna. Todas las almas, obedeced mi orden. Almas devoradas, vidas arrebatadas. Miserable espíritu maligno, ¿qué puedes hacerme? Hace 1000 años, ni tu verdadera forma se atrevió a enfrentarse a mí. Tía Alma, cuidado. Creación del vacío, sello de la luna oscura, loto purificador, ruptura de todas las leyes, sella. Esto es la matriz del Sutra del Loto del Vacío, la matriz purificadora de demonios. Dios mío, se dice que esta matriz lleva 500 años desaparecida. Maestro Zacarías, ¿se encuentra bien, maestro? El alma fragmentada de la bestia. Tras 10 años de sacrificio de sangre, ya puede manifestar a la bestia mística con 1/3 de su poder. Y tú la has roto tan fácilmente. El camino demoníaco jamás podrá alcanzar el camino recto. Hace 1000 años fue así, y 1000 años después sigue igual. ¡Id! ¡Terminad con vuestro karma! No, no podéis hacerme esto. Mi maestro no te dejará vivir. Las personas que no debían permanecer en este mundo se obstinaron en nacer contra el destino y robaron esta esperanza de vida. Cometieron innumerables maldades. Este mundo ha persistido hasta hoy. El polvo al polvo, la tierra a la tierra. Y ahora, la justicia que el mundo de los vivos os debía, ya la he reclamado toda en vuestro nombre. Que se disperse toda vuestra energía resentida. Entrad pronto en la reencarnación. En el camino al inframundo, no miréis atrás. Reencarnad en una buena familia. ¿Qué queréis decir? Yo no fui capaz de reconocer a un ser tan poderoso. El poder mágico del inmortal es insondable. Hoy vinieron malas visitas. Si el inmortal no hubiera estado aquí, toda la familia Silva habría sido una catástrofe total. Gran inmortal Suárez, cada vez que me salva de situaciones peligrosas, yo, Clara Silva, nunca podré olvidar su gran bondad y favor. Es una deuda que no podré pagar en esta vida. A partir de hoy, toda la familia Silva seguirá sus órdenes al pie de la letra. Gran inmortal Suárez. Atravesaremos fuego y agua, sin dudarlo ni un segundo. Yo, Leo Ríos, he recorrido el mundo durante décadas.
Siempre creí saberlo todo, pero ahora, al ver al inmortal exorcizar demonios y purificar el mal, me he dado cuenta de lo que es el verdadero poder celestial. He vivido medio siglo y solo ahora sé que no era más que un ignorante. Por la gracia de salvación del inmortal, la familia Ríos movilizará todos sus recursos para corresponder. Mi familia Cruz desea venerarlo por generaciones como nuestro Señor. 100.000 onzas de oro al año. No son promesas vacías, asuntos triviales comunes no nos atreveremos a molestarlo en absoluto. Solo pedimos que el inmortal, en los momentos de vida o muerte de la familia Cruz, nos tienda una mano. Qué descaro, Elena Cruz. Antes me arrebataste el negocio portuario de los Silva. Eso lo dejé pasar, pero ahora hasta te atreves a codiciar al inmortal. Maestra Suárez, la familia Silva también desea venerarla por generaciones. Le ofreceremos el doble, 200.000 onzas de oro al año. Para su galería Verdad Eterna, reuniremos de todo el mundo todo tipo de tesoros raros. Cualquier cosa que el inmortal necesite, la familia Silva no escatimará esfuerzos para encontrarla. Tía Alma, tu dominio del Dao es celestial. Gracias, tía Alma, por salvarme. Siempre que hay peligro, tú te pones delante. Yo, Alba, como tu descendiente. Ni siquiera puedo protegerme. Soy una inútil total. Levantaos. No hace falta tanta reverencia. Nuestro encuentro hoy ya estaba escrito. Erradicar el mal y defender el camino es la naturaleza de todo cultivador. Yo, Alma, soy como una nube errante. No estoy acostumbrada a las ofrendas de incienso. Vuestras buenas intenciones las agradezco de corazón. Vega, Alba. Señora Silva, esto es un modesto obsequio de nuestra Galería Verdad Eterna. Dentro hay 18 semillas de loto milenarias. Todas fueron recolectadas en el lago celestial. Cada una contiene la energía espiritual del mundo. Pueden prolongar la vida y traer paz y prosperidad a la familia Silva. La venerable inmortal realmente tiene una visión sobrenatural. A mi abuela le han gustado los lotos desde pequeña. Cuando le compré el jarrón imperial con diseño de loto, fue para complacer su gusto. Que la venerable inmortal honre con su presencia. Mi humilde fiesta de cumpleaños ya es un gran honor para la familia Silva. Y ahora ha salvado a todo mi clan de la calamidad. Un regalo tan valioso de una inmortal. Yo realmente no me siento digna. Señora Silva, es solo un sencillo detalle de nuestra Galería Verdad Eterna. Usted es una persona venerable con bendiciones profundas. Eso encaja perfectamente con la pureza del loto. ¿Ustedes? La he visto en el retrato del Salón de la Caridad. Así que es usted, venerable inmortal. En aquel entonces, los antepasados de mi familia Silva sufrían una gran hambruna. Huyeron hasta el pueblo nuboso. Ya no tenían a dónde ir. En ese momento, la inmortal apareció como una salvadora. Si la venerable inmortal no nos hubiera dado ese lingote de oro y guiado a nuestros antepasados a desarrollarse en la capital imperial, ¿cómo habría llegado la familia Silva a lo que es hoy? Yo he leído desde pequeña los registros ancestrales de los Silva. Hoy, en el santuario de la familia Silva, aún veneramos el retrato de la venerable inmortal. Quemamos incienso todos los días. Pero nunca imaginé que no reconocía a la verdadera inmortal. Qué ciega he estado. Señora Silva, exagera usted. En su día, su antepasado ya tenía un talento excepcional. Merecía brillar con luz propia. Solo seguí la voluntad del cielo. No merezco tal deferencia. Este asunto ya está resuelto. Alma y mis 2 descendientes nos despedimos. No te muevas. Brazos rectos. Mantén la postura. Tía Alma, yo de verdad no puedo más. Esto es más duro que el gimnasio en la uni. Sí, ¿quién empieza directamente con 1 hora en posición de jinete? Esto no es entrenamiento, es pura tortura. Si no aguantáis ni esto, ¿cómo haréis frente a enemigos poderosos en el futuro? Los antiguos se levantaban al canto del gallo para entrenar. Y el sutra de la sombra lunar de mi linaje se cultiva mejor cuando el poder de la luz lunar está en su máximo esplendor. Vosotras 2, cerrad los ojos y concentraos. Exhalad como un gusano de seda que hila su capullo. Inhalad como una ballena que bebe del océano. Intentad sentir el poder de la luz lunar. Tía Alma, siento el poder de la luz lunar. Yo también.
¡Hola familia! Esto es auténtico de verdad de la dinastía pasada. Un jarrón de dragón azul y blanco. Y hoy, en el directo, no cuesta 80 millones de euros, ni 8 millones de euros. Solo 888.888 euros. Y es vuestro. Para los clientes que pidan hoy, se llevarán una base de sándalo rojo de regalo. En la Galería Verdad Eterna solo hay lo mejor. Señorita Cruz, es demasiado generosa. No hace falta. Este jarrón es mío. Que nadie se atreva a competir. Gracias, señor Ríos. ¡Tía Alma, qué bien! ¡Con usted aquí! Este mes hemos ganado un dineral. El alquiler del año que viene por fin lo podemos pagar. Una hace los directos y la otra lleva las cuentas. Las dos han hecho una gran labor. Nosotras no somos nada comparadas con usted. Si no fuera por usted, ni el alquiler del mes que viene podríamos pagarlo. Ah, por cierto, esta mañana la señorita Silva envió muchos regalos. ¿Por qué los devolvió todos? Ayudarles no fue nunca por dinero. El dinero se consigue con facilidad, pero el destino es difícil de hallar. Todo en este mundo nace de un solo carácter, destino. Hoy, conocer a los descendientes de la familia Silva es un destino escrito en una vida pasada. ¿Cómo no iba a tenderles una mano? ¿Quién es Alma Suárez? Llega una visita. Me han dicho que aquí hay una tal Alma Suárez. Que salga a dar la cara, carajo. ¿Quién coño es Alma Suárez? ¡Qué insolencia! ¿Cómo te atreves a nombrar así a mi tía Alma? Anda, mocosa, qué valiente eres, ¿eh? No quieras que esto se ponga feo, ¿eh? O yo mismo me encargo de ti. Vaya, sí que sabes algo. Hoy acabo contigo o no me llamo Sun. A por ella. Ya que has venido, señor Castro, ¿por qué te escondes en las sombras como una rata? ¿Mandar a estos insectos a hacerme frente? ¿Acaso crees que la Galería Verdad Eterna está indefensa? Como era de esperar de la maestra Suárez. Eres realmente perspicaz. Héctor Castro, ¿otra vez tú? Héctor Castro, has traído a un grupo de matones para causar problemas en mi Galería Verdad Eterna. ¿Qué pretendes exactamente? Por mi parte, creo que yo, Héctor Castro, no les he ofendido en nada. Pero tú, maestra Suárez, una y otra vez has saboteado los negocios de mi pabellón de los tesoros. Incluso en la fiesta de cumpleaños de la familia Silva, nos humillaste a mi hijo y a mí, y me hiciste perder la cara por completo. No creerás que este asunto se va a quedar así, ¿verdad? ¿Y tú qué piensas hacer? ¿Cómo piensas resolverlo? Sencillo. Ten cuidado, tía Alma. Creí que llevaba pistola. ¡Menudo susto! En 5 días se celebrará la subasta clandestina del Imperio en Ciudadela. Para entonces, los maestros de reliquias de todos los ámbitos y el gremio de anticuarios estarán presentes. Las reglas esta vez son especiales. No hay preexposición. Todo depende del ojo experto. Todas las piezas se subastan en el acto. Todas las piezas se subastan en el acto. Y expertos evaluarán su precio. Todos. Quien con su capital pueda multiplicarlo más obtendrá un premio de 1.000 millones. Y esta vez yo pienso usar mis 25 tiendas del pabellón de los tesoros como garantía. Para retar a tu Galería Verdad Eterna a un duelo de apuestas. El perdedor abandonará para siempre el mundo de las antigüedades. Maestra Suárez, acepta el reto. ¿Por qué deberíamos hacerle caso? Exacto, no vamos a... Muy bien. Acepto tu duelo de apuestas. Excelente, maestra Suárez, pero las palabras no bastan. Esto es el contrato. Para que lo revise, maestra Suárez. Adelante. Aquí tiene la invitación. En 5 días le esperaré en la subasta clandestina. Será un honor recibirla.
Vámonos. Tía Alma, ¿por qué has aceptado? Vaya, ese Héctor Castro viene más que preparado. Esto es sin duda una trampa contra nuestra galería Verdad Eterna. Pues si quiere jugar... Juguemos a lo grande. ¿Cuánta gente importante del mundo de las antigüedades? Hasta los grandes maestros han venido. ¡Dios mío! Ese es el maestro Gómez del Museo Nacional. No pensé que él también vendría. Baja un poco la voz, para que no crean que somos unas paletas. Ah, así que es de la Galería Verdad Eterna, la maestra Suárez. Toma, el reglamento del evento. Guárdalo bien. La sala principal está dentro. Siga todo recto. Maestra Suárez. Vaya, cumplió su palabra y llegó puntual a la cita. Lo prometido es deuda. Palabra cumplida. Señor Castro. Y este señor que la acompaña. Permítame presentarle. Este caballero es de una prestigiosa familia tasadora de las Islas del Este, el señor Víctor. Oyó que esta vez el evento de tasación subterráneo del Imperio sería muy reñido, así que ha venido expresamente a presenciarlo. La tasación oriental es muy buena. La del Imperio, una basura. Víctor es de las Islas del Este, el líder del mundo de la tasación, conocido como el Ojo Divino Oriental. Alma Suárez, a ver cómo compites conmigo esta vez. Por muy refinada que sea la tasación oriental, no deja de ser repetir como un loro. El Imperio tiene un milenio de herencia. ¿Cómo es posible que alguien como tú pueda juzgar a la ligera? ¡Tú! Maestro Víctor, cálmese, por favor. Maestra Suárez, tenemos más amigos que saludar, así que nos adelantamos. Maestro Víctor, por aquí, por favor. Este Víctor es conocido como el Ojo Divino Oriental. Sea lo que sea, puede identificar la época de un vistazo. Este Marcos Castro vino bien preparado, sin duda. Sí, he oído que Víctor se enfrentó a 9 maestros tasadores en duelos de tesoros y pudo mantener el tipo. Esta vez... Venga lo que venga, lo enfrentaremos. Vamos, es hora de tomar asiento. Maestra Suárez. Según las reglas de esta subasta es necesario depositar una fianza por adelantado. El mínimo es de 5 millones de euros. ¿Cuánto tenemos disponible en la cuenta? Los 100 millones de euros que nos dio la señorita Silva, más lo recaudado en los directos de este tiempo, suman unos 150 millones de euros. Hazlo, deposítalo todo. Tía Alma, si lo depositamos todo, la cuenta de la Galería Verdad Eterna. No nos quedará ni un céntimo. Sin un céntimo. ¿Acaso crees que haría algo sin estar segura? El cielo sobre la tierra, el hexagrama de la paz, un presagio excelente. Vega, pequeña avara, tía Alma, ¿cuándo ha hecho algo sin estar segura? Además, si de verdad lo perdemos todo, iré contigo a actuar a la calle. De acuerdo. Ya está todo transferido. Maestra Suárez, aquí tiene su número. Número 355, guárdelo bien. Vaya número. Los principios universales se ajustan a la ley natural. Maestra Suárez, no sé cuánta fianza ha depositado, pero he oído que en esta subasta hay muchos tesoros importantes. Cada uno cuesta al menos 5 millones de euros. ¿Y a ti qué te importa lo que nosotros depositemos? ¡Eso! Señor Castro, ¿cómo va a pagar su fianza? En esta tarjeta. Tengo 500 millones de euros. La contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si no alcanza, la corporación Víctor puede aumentar la fianza en cualquier momento. Aquí tiene su número. Guarde bien el número 888. El 888, para prosperar sin parar. ¡Qué buen augurio! ¿Por qué a nosotros nos ha tocado el número 355 y a ellos el número 888? Si se supone que es por orden. Exacto, esto no tiene nada de justo. El señor Castro es un VP del gremio subterráneo. Da igual. En una subasta, lo que manda es la vista. Ya veremos quién tiene el ojo para encontrar la perla. Señoras y señores, la 50ª subasta subterránea del Imperio de la Luz da comienzo ahora.
Esta vez me he preparado a conciencia. Traje exactamente 200 millones de euros de fianza. Oye, tío, me da que no te haces idea de lo importante que es el evento de hoy. ¿Ves ahí? Mira, allí está la directora de la joyería Cruz, tus 200 millones de euros. Seguro que no te llegan. Las reglas de esta subasta son las mismas que en ediciones anteriores. La fianza mínima es de 5 millones de euros, y no hay límite máximo. Una vez finalizada la subasta, todos los lotes serán tasados por expertos presentes. El participante con la mayor tasa de multiplicación del capital se llevará en exclusiva un premio de 1.000 millones. Para celebrar el 50º aniversario de la subasta subterránea, esta edición presenta un evento especial, la apuesta de jade. Apuesta de jade. Según consta en el Tratado de las Gemas, si no se corta el jade, no se sabe su valía. El arte de apostar por el jade se remonta a 1000 años atrás. Una piedra insignificante puede albergar un milenio de creación. Interesante. Señoras y señores, demos un gran aplauso para Isabel Torres, la maestra Torres. Les presento a Isabel Torres, la maestra Torres, presidenta honorífica vitalicia de la Asociación de Tasadores de Joyas y asesora principal de la subasta exclusiva de jade. En la subasta de hoy, todas las piedras en bruto serán cortadas en el acto y tasadas al instante por la maestra Torres. Hasta han traído a la maestra Torres, esta subasta. Parece que hemos acertado al venir. Parece que los organizadores de verdad se han dejado la piel. He oído que la maestra Torres solo participa en la subasta exclusiva de jade y en ninguna otra más. Muy bien, sin más dilación. El primer lote de la subasta de hoy es esta primera pieza. Una piedra en bruto procedente de las minas de jade. La norma, como siempre, solo se mira de lejos, no se toca. El precio de salida es de 500.000 euros. Cada incremento de puja no será inferior a 100.000 euros. Maestro Víctor, ¿qué opina de esta apuesta de jade? Déjelo en mis manos. La tasación oriental lo puede tasar todo. Entonces confiamos en usted, maestro. ¿Lo veis? Esta es la lupa de tasación transmitida por la familia Víctor. La verdadera maestría. No necesita de artilugios. 600.000 euros. 700.000 euros. Tía Alma, ¿de verdad no vamos a pujar? Creo que la calidad de esa piedra en bruto es realmente... No participaremos. 900.000 euros. 1.000.000 de euros. La veta en forma de serpiente. Manchas verdes con tonos primaverales. Aunque esta piedra no parezca gran cosa por fuera, por dentro es un mundo aparte. Seguro que da jade de hielo supremo. Y hasta más. 1.100.000 euros. 1.800.000 euros. Yo ofrezco 1.800.000 euros. 1.800.000 euros. ¿Alguien ofrece más? 1.800.000 euros por segunda vez. Vendido. Enhorabuena al número 888, ganador de nuestro primer lote. Muy bien, ahora vamos a proceder al corte en el acto de esta piedra en bruto. Ábrela, ábrela ahora, para que vean lo que es el auténtico jade de hielo supremo. Jade de hielo. No puede ser. Con mis 20 años en la apuesta de jade, una piedra con esta corteza con suerte da jade glutinoso. Y ya es mucho. No vale ni 1.500.000 euros. ¿Y todavía habla de jade de hielo supremo? ¡Es una locura! Alba, ¿tú qué piensas? Calla, mira. Maestra Torres, presentador. El corte está listo. Estimados invitados, el primer corte de la piedra en bruto ha concluido. Bien, que el asistente de subasta coloque la piedra en el estrado, para que la maestra Torres la examine en directo. ¿Qué? ¿De verdad ha salido jade de hielo de alta calidad? Es imposible. Esto... Una piedra con esa corteza, ¿cómo puede contener jade de calidad helada? Ya lo decía yo. Si ni siquiera se atreve a pujar, no merece llamarse maestra. Tú... Señor Castro, no se precipite. En una subasta, lo que importa no es un momento de gloria, sino el margen de beneficio final. Maestro Víctor, gracias a usted. La tasación oriental no es algo que cualquiera pueda comprender. Bien, que proceda la maestra Torres.
Es un ejemplo típico de jade de hielo de alta calidad de mina antigua. Presenta un brillo de cristal evidente, textura fina y madura. Solo que tiene algunas inclusiones algodonosas. Tiene una alta transparencia. Pero es una pena que una grieta de espina de dragón atraviese su núcleo. Su valor de mercado es de unos 5 millones de euros. 5 millones de euros. O sea que mi inversión de 1.800.000 euros en un abrir y cerrar de ojos se ha disparado más del doble. Así es. De momento, la rentabilidad del señor Castro ocupa el primer lugar, con una tasa de multiplicación de 2,7. Les recuerdo a todos que al terminar esta ronda, quien tenga la mayor rentabilidad se llevará en exclusiva el gran premio de 1.000 millones. Maestro Víctor, si me llevo ese premio de 1.000 millones, lo repartimos a medias con usted. Haré lo posible. Muy bien, la segunda piedra en bruto. Vaya, es de Myanmar, jade de arena negra de la mina antigua de Mogang. El año pasado, en el mercado de jade, se cortó una piedra similar y reveló un valor de 300 millones de euros en verde imperial. Precio de salida, 10 millones de euros. El incremento de puja no será inferior a 2 millones de euros. Que comience la puja. 12 millones de euros. 14 millones de euros. 18 millones de euros. No parece nada del otro mundo. Tía Alma, ¿esta piedra de verdad puede dar verde imperial? Si puede darlo o no, solo se sabrá después de cortarla. Maestro Víctor, esta sí que puede dar verde imperial. Si sale, nos forramos. 25 millones de euros. 25 millones de euros. 27 millones de euros. 30 millones de euros. Si esto es verde imperial. 35 millones de euros. 40 millones de euros. Yo ofrezco 42 millones de euros. Parece que todos nuestros estimados invitados están decididos a llevarse esta piedra. 50 millones de euros. Apostar 50 millones de euros por una piedra es una locura. Sí, con 50 millones de euros, en el centro de la ciudad podrías comprarte un piso. El número 888 ofrece 50 millones de euros. ¿Alguna oferta más alta? Tía Alma, ¿no vamos a pujar? El arte de apostar por el jade no consiste en dejarse llevar por el momento. El gran premio de 1.000 millones se gana con multiplicadores. El dinero hay que invertirlo sabiamente. 50 millones de euros a la 1. 50 millones de euros a las 2. 50 millones de euros a las 3. Vendido. Felicidades al número 888. Se le adjudica el segundo lote. A ver quién más se atreve a gastar 50 millones de euros en una piedra, como era de esperar del señor Castro del Pabellón de los Tesoros. ¡Qué poderío económico! Presentador, abran esa piedra ahora mismo. Quiero que todos vean quién tiene realmente el ojo para las joyas. De acuerdo, que el asistente de subasta proceda ahora a cortar esta piedra en bruto. Esto es... Vaya, es auténtico verde imperial. Como bien dice el dicho, el verde vale su peso en oro. Señor Castro, se ha forrado de verdad. Vaya suerte que tiene. Solo con esta veta de verde imperial, aunque solo se tallen cuentas, cada una podría valer 1 millón de euros. Maestra Torres, ¿a qué está esperando? Haga la valoración ya, para que vean de lo que hablamos. Parece que hoy el señor Castro va como un tiro. 2 piedras seguidas han dado piezas excepcionales. Es muy probable que se lleve el gran premio de 1.000 millones. Les presento a la maestra Torres para que haga la valoración. La piedra de jade extraída de este jade de arena negra de mina antigua es realmente excepcional. Ha dado este jade blanco puro. Su calidad ha alcanzado el estado de cristal de hielo puro. Su textura interior es fina. Es una pieza excepcional. En el argot del jade se dice, es mejor comprar una línea de verde que un bloque de blanco. Y esta veta central de verde imperial es aún más extraordinaria. El verde es el rey del jade. Aunque este verde solo sea de grado inicial, si se tallan cuentas, cada una tendrá un valor de más de 5 millones de euros. En este momento, el señor Castro merece los elogios de pequeño pero invaluable y de valor incalculable.
Maestra Torres, entonces, en su opinión, ¿cuánto vale esta pieza? El mes pasado, en el mercado de jade, un jade blanco con verde de solo 2/3 de este tamaño se subastó por el precio récord de 80 millones de euros. Y en cuanto a esta pieza, la transparencia de este jade de arena negra de mina antigua, en comparación con ese blanco con verde, es un cuarto más madura. Mi valoración conservadora es la siguiente. Más de 100 millones de euros. ¿Qué? ¿100 millones de euros? Si hubiera insistido un poco más, ese verde imperial habría sido mío. Parece que el gran premio de 1.000 millones es para mí. A ver cómo se atreven a enfrentarme. Si no recuerdo mal, en esta subasta, el criterio de evaluación es el múltiplo de multiplicación del capital inicial, señor Castro. ¿No se alegra demasiado pronto? Señor Castro, en su primera subasta de hoy multiplicó el capital por 2,7. En la segunda, lo duplicó. Combinando ambas, el múltiplo supera con creces el doble. De momento, ocupa el primer puesto. Ánimo, estimados invitados. A continuación, el tercer lote. Una piedra en bruto. Esta tercera piedra se ve tan pequeña. Presentador, ¿de dónde es esta piedra en bruto? Origen desconocido. La corteza es rugosa. El color es amarillento. Se ve que no es nada bueno. Esta tercera piedra en bruto tiene un precio de salida de 5 millones de euros. El incremento mínimo por puja es de 500.000 euros. Comienza la subasta. Las dos primeras piedras dieron gemas excepcionales, pero esta tercera creo que claramente es una estafa. Maestro Víctor, ¿qué le parece esta pequeña piedra? Nosotros... Es un desecho. No tiene valor. Si en 3 minutos nadie hace una oferta, este lote quedará desierto. Tía Alma, vamos a... 5 millones de euros. El número 355 puja en la cuenta atrás en el último segundo, con 5 millones de euros. Enhorabuena al número 355. Se adjudica el tercer lote. 5 millones de euros por una simple piedra. ¡Qué generosa es la maestra Suárez! Esta piedra es más pequeña que mi puño, y la corteza es gruesa. Va a perder hasta los pantalones. Tía Alma, ¿esta piedra de verdad puede esconder algo valioso? No parece nada del otro mundo. A veces, en las piedras más insignificantes, se esconden los mayores tesoros. Confía en tía Alma. Si tía Alma lo ha hecho, es por algo. Muy bien, que el asistente de subasta proceda a cortar esta piedra en bruto. ¿Cómo? Es la perla oculta, el velo lunar. ¡Verde imperial! Lo mejor de lo mejor. Otra vez el verde imperial. Mira, tía Alma. Tía Alma, ¿qué es la perla oculta y el velo lunar? La perla oculta se refiere a piedras con apariencia tosca, pero guardan un tesoro en su interior. En cuanto al velo lunar, son las vetas supremas de verde imperial que, tras miles de millones de años, producen la esencia pura del cielo y la tierra. La última vez que el velo lunar apareció fue hace 1000 años. Nunca pensé que pudiera presenciar semejante maravilla. Puedo morir en paz. Maestro Víctor, ¿no dijo usted que esta piedra era un desecho? No apliqué mi técnica de tasación en su totalidad. Solo fue un descuido, nada más. Estimados invitados, la subasta de hoy pasará a la historia. 3 piedras abiertas, 3 tesoros excepcionales. Y especialmente esta pieza es una verdadera perla oculta, el velo de esmeralda lunar. A continuación, les presento a la maestra Torres para que valore esta piedra en bruto. Esta perla oculta, este velo de esmeralda lunar, merece la fama del catálogo de jade imperial, donde se dice que cada centímetro vale su peso en oro. Y la esencia de jade fue el sueño de todos los emperadores, un elixir para prolongar la vida. Cuenta la leyenda que el primer emperador envió al alquimista imperial al mar en busca del elixir de la inmortalidad. Y entre los ingredientes buscados estaba la esencia de jade. Un objeto espiritual de tal magnitud tiene un valor incalculable. Maestra Torres, la subasta de hoy se basa en la tasa de multiplicación del capital para decidir al ganador. Si tengo que dar un valor estimado, este velo de esmeralda lunar tiene un valor de más de 500 millones de euros. ¡500 millones de euros! ¿Qué? Con un capital de 5 millones de euros. Eso es multiplicarlo por 100. Tía Alma, eres increíble. ¿Ves? Cuando tía Alma actúa, siempre tiene su motivo.
En el mercado de apuestas de jade, 9 de cada 10 apuestas son a ciegas. El arte de apostar por el jade requiere 3 cosas: un ojo experto, valor y saber invertir bien para forjar la mejor espada. En este momento, de la maestra Suárez, número 355, la tasa de multiplicación del capital se sitúa en primer lugar de todo el evento. 100 veces. ¿Cómo podemos competir los simples mortales? ¿De qué galería sois? Somos de la Galería Verdad Eterna. También tenemos un directo en internet. ¿Sois vosotros los que desenmascaráis las falsificaciones de la familia Vargas y de Hugo? Lo oí decir a la familia Silva. Con razón tenéis una vista tan aguda. Voy a sacar el móvil y a seguiros ahora mismo. Estimados invitados, la ronda de apuestas de jade de hoy ha concluido. A continuación procederemos a la subasta de antigüedades. La norma es clara, solo se puede observar a distancia y no tocar. Las ganancias y pérdidas dependen únicamente de la vista. El maestro tasador de las antigüedades es nuestro maestro Gómez. El primer lote es... Un momento. Alma Suárez. ¿Tu Galería Verdad Eterna se atreve a un duelo de tesoros conmigo? Usaré mis 2 piezas de jade para apostar por tu velo lunar. El duelo de tesoros se refiere a que cada parte envía a 2 tasadores. En media hora, compiten en cantidad y precisión. El ganador se lleva el premio de la apuesta del otro. Tus 2 piedras apenas suman más de 100 millones de euros, pero el velo lunar de tía Alma está valorado en 500 millones de euros. Esto no es ni remotamente justo. Aceptamos tu duelo. Alba, ¿cuánto tiempo llevas estudiando la técnica de tasación? Empecé a los 13 años y llevo 14 estudiando. Bien, entonces, la primera ronda la enfrentarás tú por la Galería Verdad Eterna. La segunda, yo me encargaré de él personalmente. Alba, ¿te da miedo? Tía Alma ha dado la orden. Yo, su descendiente, debo obedecer. Pero este Marcos Castro lleva más de 30 años en el negocio de antigüedades, y a Víctor lo llaman el ojo divino oriental. Temo que... Tranquila. Ve y hazlo con calma. Tómalo como una experiencia. Y si perdemos, esta pieza, el velo lunar, se la regalamos. Señor Castro, en esta primera ronda, seré esta descendiente la que se enfrente a usted. En la segunda, yo misma me enfrentaré personalmente a este ojo divino oriental. Va, la técnica de tasación del imperio no es nada del otro mundo. La verdadera maestría está en la tasación oriental. La profundidad de nuestra técnica pronto la vas a conocer. Desde la autenticación de bronces antiguos hasta la datación de jades antiguos, la técnica de tasación del imperio es un legado milenario. No es algo que un país diminuto como el tuyo pueda siquiera soñar con alcanzar. El señor Castro nació en una familia de anticuarios. Aprendió tasación desde niño. A los 5 años identificaba jades. A los 7 tasaba pinturas. Esta chica es demasiado joven. ¿Cómo va a competir con el señor Castro? ¿Y sabes qué? En aquel torneo de tasación en la capital, el año pasado, este Víctor se batió en duelo contra 9 maestros tasadores a la vez y no perdió terreno. Esta vez, la Galería Verdad Eterna lo tiene crudo. Maestro Gómez, la Galería Verdad Eterna y mi pabellón de los tesoros ya hemos hecho una apuesta. Le ruego que disponga el lugar. Ya que ambas partes han hecho el pacto, nuestra subasta se encargará de preparar la mesa de tasación. Estimados invitados, este duelo de tesoros consta de 2 rondas. Cada una tiene un límite de media hora. Todas las antigüedades para la prueba serán proporcionadas por la subasta. Su autenticidad es difícil de discernir, y todo depende del ojo experto. Que dé comienzo el primer duelo de tesoros. Esto es un quemador de incienso de esmalte azul. Su esmalte tiene el color del cielo despejado, y sus grietas son finas como las alas de una cigarra. Este objeto es una reliquia perdida de la porcelana imperial de la dinastía antigua. Correcto. Es un jarrón giratorio esmaltado. Fabricado en la última dinastía. Con sello de 6 caracteres en azul. Colores vivos. Artesanía exquisita. Los grabados son muy realistas. Debe de ser obra del taller imperial. Una obra maestra supervisada personalmente por ellos. Correcto. Espejo de bronce con uvas y caballos de mar de la dinastía del Este. Tiene una pátina negra antigua muy profunda. El óxido de bronce tiene capas bien definidas. A los lados tiene artesanía de plata persa. Es un objeto de uso imperial que salió del Palacio Imperial. Correcto. Vaya ojo tiene el señor Castro. Hasta la pátina negra antigua de la dinastía antigua la puede datar de un solo vistazo. ¡Alba! ¡Ánimo! Si pierdes, se van los 500 millones de euros. Portalápices de sándalo de la dinastía luminosa, con grabado de hilo fino. Pátina suave como el jade. Autenticado. Correcto.
Tenemos aquí un jarrón de esmalte azul. El esmalte azul es espeso como la nieve. Las grietas se formaron de forma natural, base pura, una auténtica obra maestra de la gran dinastía antigua. Y este es una copa luminosa de cuerno de rinoceronte, con forma de luna llena, color ámbar, un tesoro de verdad. Correcto. Llevamos ya 13 minutos. La puntuación actual es Galería Verdad Eterna, 2 piezas. Pabellón de los Tesoros, 4 piezas. Un tintero de luna llena de la mina antigua de Duangxi, de la dinastía antigua. Pesado al tacto. Espera. Este tintero tiene algo raro. La tinta que queda aquí es tinta de humo de laca. Lleva cola de pescado. Tiene un ligero olor a pescado. Pero en la dinastía antigua ni siquiera existía este proceso de fabricación de tinta. Miren el patrón de penetración de la tinta. Esto es claramente una falsificación de la última dinastía. ¿Cómo te atreves a poner en duda las piezas de esta subasta? Tú, mocosa insolente. Este tintero es sin duda una falsificación. Correcto. Buda sedente de bronce dorado antiguo. Gancho de cinturón de mármol blanco antiguo. Cuenco de porcelana blanca tallada antigua. Correcto. La dinastía antigua. Caja de laca roja con dragones. Pergamino de seda con flores y pájaros antiguo. Esta vasija de bronce cuadrada con patrón de bestia antigua. Cetro de jade tallado de imitación. Solo quedan 3 segundos. De la época antigua, gran plato de porcelana azul y blanca con dragones. Correcto. Tiempo. Como pueden ver, la situación durante la identificación fue realmente intensa. Entonces, para la Galería Verdad Eterna y el Pabellón de los Tesoros, el resultado de la primera ronda del duelo de tesoros es 10-10. ¡Increíble, Alba! Y encima ha empatado con ese viejo zorro de Héctor Castro. ¡Quedaron empatados! Madre mía, el señor Castro, en la calle de las antigüedades, lleva 30 años metido. Y que una niñata así lo haya empatado. ¿De dónde sale esta chica? ¿No será que es la heredera de alguna familia oculta? La juventud viene pisando fuerte. Niña, ¿quién es tu maestro? Aprendí a tasar antigüedades con mi familia desde pequeña. Y con la venta en directo de antigüedades, tía Alma me ha enseñado mucho sobre tasación. Gracias, tía Alma, por apoyar a esta joven. Levántate, no hace falta tanta formalidad. Solo te di unos consejos. Es por tu propia capacidad de comprensión. Maestro Víctor, el resto depende de usted. Pues para la segunda ronda del duelo de tesoros, tenemos a la maestra Suárez de la Galería Verdad Eterna enfrentándose al llamado Ojo Divino Oriental, el señor Víctor. La maestra Suárez nos ha deleitado con un jade supremo, el velo lunar, mientras que el señor Víctor ha desafiado a 9 tasadores y ha sabido mantener el tipo. Como empataron en la primera ronda, ¿quién ganará la segunda? Acompáñennos y ya veremos. Segunda ronda del duelo de tesoros, que comience. Segunda ronda, duelo de tesoros, comienza ahora. Vaya, telequinesis, la maestra Suárez, de la Galería Verdad Eterna. Así que también es cultivadora. Una tabaquera de flores y pájaros de la última dinastía. Con base de bronce dorado. Su esmalte tiene un brillo sutil. El degradado de color es completamente natural. Lástima que la base tenga una marca de restauración, probablemente de la era republicana. Correcto. Un tubo de jade con rostro de bestia. Decoloración blanca profunda. Grabado fino como un hilo. Conclusión, es del Neolítico. Correcto. Una talla de piedra de paisaje de la era de la prosperidad. Utiliza la técnica de tallado en relieve. Las marcas de pulido son visibles. Los pliegues de la ropa, ceñidos al cuerpo. Sin duda, de uso exclusivo del estudio imperial. Correcto. Una figura de camello tricolor de la dinastía antigua. La base de arcilla es típica de la época, con grietas finas y naturales. Dimensiones proporcionadas. Procedente de la región de los valles. Es un objeto funerario de lujo. Correcto. Una talla de raíz de bambú del dios de la longevidad. El material es una raíz de bambú centenaria. Utiliza las técnicas de talla en bulto redondo y calada, combinándolas con maestría.
La base, con sus raíces finas, está tallada con maestría, respetando su forma natural, con una talla rústica y vigorosa, una obra representativa de la Escuela de Talla del Sur. Correcto. Increíble, tía Alma. Un jarrón de flores negras de la dinastía dorada. De textura sólida, con esmalte blanco amarillento. Los trazos de pintura son fluidos. Los niveles están bien definidos, con las características artísticas de los hornos populares del norte. Buen ojo, sí. Un momento, este jarrón tiene un problema grave. Maestra Suárez, te equivocas. Cada pieza de esta subasta está registrada y documentada. Y ha sido tasada por múltiples expertos. ¿Podría decirnos qué problema tiene este jarrón? Parece que alguien tiene miedo de perder, y por eso intenta ganar tiempo. Esta subasta clandestina es del jefe León. ¿Y tú te atreves a cuestionar sus piezas? Creo que no valoras tu vida. Si tía Alma dice que hay un problema, es que lo hay. Alba, ¿tú qué opinas? El estado de conservación de este jarrón sí parece un poco sospechoso. Tráiganme un vaso de agua. Deres otro. ¡Ella se atreve a dañar una pieza de la subasta! La auténtica porcelana antigua utiliza pigmento mineral que se hunde en el agua, pero el esmalte de este jarrón se disuelve en el agua. Eso es pigmento químico moderno. ¿Desde cuándo se usa en una porcelana de la dinastía dorada? Tía Alma tiene razón. La auténtica porcelana del horno del norte tiene patrones elegantes, mientras que la falsa tiene patrones rígidos. Esto es claramente una falsificación. Maestro Gómez, ¿es cierto lo que dice? Maestra Suárez, ¿qué ojo clínico tiene? Fue por mi falta de visión. El marcador está empatado a 9. Que continúe el duelo. Un mango de dragón de oro y plata de la dinastía antigua. Sus líneas son fluidas, sus escamas, uniformes y su artesanía exquisita. Corta el hierro como si fuera mantequilla. Debe de ser un regalo imperial. Un gran tarro policromado de la dinastía luminosa. La base es de color rojo fuego, el esmalte tiene un brillo nacarado y se conserva en perfecto estado. Fue hecho en los hornos imperiales. Una estatua de la diosa de porcelana blanca. El rostro de la diosa es sereno y regordete. Los pliegues de su ropa son naturales, la base tiene textura de arroz glutinoso y el esmaltado es uniforme en todo el cuerpo. Data de la dinastía luminosa. Una obra maestra heredada del linaje del gran maestro. Correcto. El suplemento de epigrafía, escrito por el erudito antiguo. La tinta es nítida, negra como el carbón, aunque el papel está ligeramente desgastado. Auténtico. Quedan solo 3 minutos para el duelo de tesoros. Esta maestra Suárez de la Galería Verdad Eterna. ¿Se ha vuelto loca o qué? Destruyendo tantas antigüedades de esta manera. Sí, esto es un crimen, de verdad. A mí solo de verlo me da pena. Maestra Suárez, destruyendo las piezas de esta forma, ¿se está poniendo en contra de todo el mundo de las antigüedades? Maestro Gómez, ella lo ha hecho a propósito. Ya puede declararnos ganadores, ¿no? La estatua de madera pintada antigua, el joyero de carey, el quemador de incienso calado, el plato de laca roja con peonías, el disco de jade con dragones entrelazados, el jarrón de porcelana azul y blanca con ramas, el tarro de porcelana con mariposas. Todas estas son falsificaciones. El colgante de jade oscuro en forma de cigarra antiguo, las campanas de bronce antiguas, la estatua de ciervo reclinado de laca roja antigua, el quemador de incienso de montaña antiguo, el ladrillo tallado antiguo, el tambor con manchas moradas antiguo, el lavapinceles de porcelana azul cielo antiguo, el reposapinceles de jade negro antiguo, la tetera de esmalte azul copo de nieve antigua, 09. El jarrón de las 1000 flores antiguo. Estas que quedan son los verdaderos tesoros. Lo que llamamos tasar antigüedades consiste precisamente en extraer lo esencial, descartar lo superfluo, desbaratar lo ilusorio y mostrar lo auténtico. Si las falsificaciones siguen circulando, no harán más que confundir y deshonran a las joyas verdaderas. Cuando creé la Galería Verdad Eterna, fue para en este mundo de las antigüedades, tan revuelto, crear un refugio para las piezas auténticas.
Increíble. Lo que dijo tía Alma es increíble. Las 2 piezas de jade son para nosotros. Vaya manera de extraer lo esencial y eliminar lo superfluo. El propósito original de la maestra Suárez. Lo admiro sinceramente. Las antigüedades que la maestra Suárez destruyó hoy eran falsas. Las que quedan son auténticas. Por tanto, declaro que este duelo de tesoros lo gana la Galería Verdad Eterna. El duelo de tesoros ha sido ganado por la Galería Verdad Eterna. Según las reglas, el premio de la apuesta se otorgará a la Galería Verdad Eterna. Ojalá hubiera usado antes la lupa de tasación. Esas 2 piezas de jade suman solo 100 millones de euros. Lo bueno aún está por llegar. Señoras y señores, el segmento del duelo de tesoros ha concluido. Comienza oficialmente la subasta de antigüedades. El primer artículo de la subasta es... ¿El mapa de las venas del dragón? Pero si es el mapa legendario del primer emperador que registraba la geografía y el Feng Shui del Imperio de la Luz. Y dicen que hasta marca la tumba del primer emperador. Este tesoro, la corporación Víctor lo tiene asegurado. La tumba del primer emperador vale mucho más de 1.000 millones de euros. Si contamos con el mapa de las venas del dragón, explorar las tumbas imperiales será pan comido. Incluso si te llevas el premio de 1.000 millones de euros, ¿qué importa? El verdadero premio está aquí. ¡Ay, presentador! No perdamos más tiempo y comience la subasta. Para el mapa de las venas del dragón, el precio de salida es de 50 millones de euros. El incremento mínimo por puja es de 10 millones de euros. 60 millones de euros, 70 millones de euros, 100 millones de euros, 130 millones de euros, 200 millones de euros. ¿Qué hacemos, tía Alma? Solo hemos traído una garantía de 150 millones de euros. Presentador, apuesta sin límite. Apuesta sin límite. La última vez que en una subasta se hizo una apuesta sin límite fue hace 20 años. La apuesta sin límite significa igualar la puja sin límite hasta agotar la garantía. Si 2 partes se enfrentan en un duelo de pujas, al perdedor se le confiscará la garantía y será incluido permanentemente en la lista negra del sector. Maestra Suárez, la garantía que tiene en nuestra subasta ya se ha agotado. ¿Qué tiene de especial una apuesta sin límite? Yo la igualo. Con esa miseria de garantía, a ver cómo aguantas. Una apuesta sin límite es la mayor de las apuestas, como una antorcha suspendida sobre la cabeza. Un solo descuido y te reducirá a cenizas. Y cuando 2 partes se enfrentan, una de ellas saldrá gravemente herida. ¿Por qué dices eso? ¿Y si alguien insiste en incumplir el contrato? Un duelo de pujas entre 2 partes significa que la casa de subastas se quedará con la garantía de ambas. A la parte ganadora le irá bien, pero la que no pueda asumir el precio exorbitante, a veces lo perderá todo, a veces acabará mutilada. Solo la casa de subastas sale beneficiada. Muchos comerciantes ricos, llevados por un arrebato de orgullo, hicieron una apuesta sin límite y acabaron en la ruina, o incluso perdieron a sus familias. Este es el territorio del jefe león. ¿Quién se atrevería a incumplir el contrato? Una vez que se hace esta apuesta, significa una lucha a muerte. Presentador, voy a usar las 2 piezas de jadeíta que obtuve en el duelo de tesoros y el velo de esmeralda lunar de garantía. El manual de reglas de la subasta, en su artículo 72, establece que si se acaba la fianza, cada parte puede usar una garantía como fianza. El velo de esmeralda lunar es una auténtica joya, y tú la pones de garantía. Maestra Suárez, ¡qué arrojo! Acaba de empeñar las 3 piezas que acaba de obtener. Tras la tasación, las 2 jadeitas y el velo de esmeralda lunar valen como fianza 605 millones de euros. Continúa la subasta. 800 millones. Tenemos una oferta de 800 millones del postor 5. Los 2 que hicieron la apuesta sin límite. Su fianza se ha agotado por completo. Diga, soy Víctor. Necesito efectivo, ya. La corporación Víctor aportará una fianza extra de 5.000 millones de euros. 5.000 millones. Increíble. Señor Víctor, es usted increíble, de verdad. Esta vez, a ver cómo me la pagan. Señor Víctor, ¿esos 5.000 millones son en euros o en dólares? En euros, claro. La contraseña, 6 ochos. Acabamos de confirmar que el señor Víctor añade 5.000 millones de euros a su fianza. Es la fianza más alta en la historia de nuestra subasta. Pujo con 8.000 millones de euros, con las acciones de la joyería Peña como garantía. ¿Qué? ¿Es la directora de la joyería Peña? Señorita Peña. La señorita Peña de la isla del puerto ha entrado en acción. 8.000 millones de euros.
Una vez más, ha batido el récord en la historia de la subasta por la fianza más alta jamás vista. Señorita Peña, ¿está segura? Estimados invitados, el mapa de las venas del dragón es un tesoro nacional de nuestro Imperio de la Luz. ¿Cómo podría acabar en manos de extranjeros de las Islas del Este? Como hija de la nación, hoy, aunque tenga que gastar toda la fortuna de los Peña, no permitiré que nuestro tesoro nacional caiga en las Islas del Este. Este es el certificado de acciones de la joyería Peña. Tiene un valor de 8.000 millones de euros. Tiene toda la razón del mundo. Vaya ejemplo de hija de la nación. Como bien dice el refrán, la prosperidad del mundo es responsabilidad de todos. Como ciudadanos del Imperio de la Luz, debemos proteger con toda nuestra hermosa tierra. Los textos antiguos dicen que las sedas, los jades, las campanas y los tambores son reliquias nacionales. Y mucho más, el mapa de las venas del dragón, que lleva consigo la fortuna de las venas del dragón de nuestro imperio. ¿Cómo podría terminar en manos de extranjeros? La señorita Peña, de la joyería Peña, tiene un carácter impresionante. Tras la evaluación, el certificado de acciones de la joyería Peña tiene un valor de 8.000 millones de euros. Puede servir como fianza de 8.000 millones de euros. Ahora, la señorita Peña del número 666 ha ofrecido 8.000 millones de euros. Es la oferta más alta de toda la sala. He decidido Usar las 25 sucursales del Pabellón de los Tesoros como garantía. El año pasado, un empresario extranjero ofreció 5.000 millones de euros por mi Pabellón de los Tesoros, pero no quise venderlo. Eso es porque cada local comercial de mi Pabellón de los Tesoros es un local de primera categoría. Hoy en día, su valor supera con creces los 5.000 millones de euros. Estos locales son edificios anteriores a la era republicana. Algunos incluso son de la dinastía luminosa y la última dinastía. Realmente valen la fianza de subasta de 5.000 millones de euros. El señor Víctor, 5.000 millones de euros. Más los 5.000 millones de euros del señor Castro. La fianza del número 888 asciende a 10.000 millones de euros. Supera los 8.000 millones de euros de la señorita Peña del número 666. Maestra Suárez, ya has agotado toda tu fianza. ¿Qué más puedes hipotecar? Si no he oído mal, los locales de tu galería Verdad Eterna son todos alquilados. Tía Alma, si no hay más remedio, puedo hablar con mi familia y usar nuestra casa como garantía hipotecaria. Sí, Vega y yo no tenemos muchos ahorros, pero nuestra casa todavía puede hipotecarse por unos millones de euros. Tontitas, agradezco vuestra buena intención. Proteger los tesoros nacionales no es un capricho momentáneo. Es este sentimiento de lealtad inquebrantable, este corazón puro. Una casa de unos millones de euros. ¿No lo habré oído mal? ¿Con qué te atreves a competir conmigo? Si no puedes aportar más fianza, cuidado con tus manos y pies. Tú. ¿Quién dice que la maestra Suárez no puede aportar la fianza de subasta? Las tres grandes familias de Ciudadela, la familia Silva, la familia Mendoza y la familia León. Es Elena, señorita Silva, estamos aquí. Maestra Suárez, Elena llega tarde. Maestra Suárez, Clara Mendoza llega tarde. Maestra Suárez, Diego León llega tarde. ¿Cómo? Las directoras de las tres grandes familias de Ciudadela le muestran respeto como discípulos. Me han contado mis subordinados que hubo quien se atrevió en la subasta subterránea a faltarle al respeto. ¡Qué descaro! No pasa nada. Lo de la apuesta sin límite con el señor Castro fue un impulso. No pensé que me faltaría esa última jugada. Maestra Suárez, las vidas de todo nuestro clan Suárez se las debemos todas a usted. Yo, Elena Silva, estoy dispuesta a poner toda la fortuna de la familia Silva como garantía como fianza de subasta a favor de la maestra Suárez. Yo, Clara Mendoza, estoy dispuesta a poner todas las empresas de la familia Mendoza como garantía. Yo, Diego León, estoy dispuesto a poner todos los activos de la familia León como garantía como fianza de subasta a favor de la maestra Suárez. La familia Silva, como la líder de las tres grandes familias de Ciudadela, recientemente absorbió las industrias de la familia Vargas de la capital. Su valor debe rondar los 100.000 millones de euros. Y las familias Mendoza y León también valen unos 10.000 millones de euros. Entonces, la fianza de la maestra Suárez, ¿no sería de 100.000 millones de euros? Esto... Una fianza de que 100.000 millones de euros. Esto, en la historia de nuestra subasta, es algo sin precedentes. Esto no sigue las reglas. ¿Quién se atreve a romper las reglas en el territorio de Leo Montes? Emperador. Jefe León,
Tiene que hacernos justicia. Las 3 grandes familias de Ciudadela están violando abiertamente las reglas de la subasta. Han depositado garantías para la Galería Verdad Eterna por su cuenta. Esto claramente demuestra que no le tienen ningún respeto. ¿Cómo es posible algo así? El jefe León odia con toda su alma a quienes rompen las reglas de la subasta. El jefe León es el rey del inframundo de la provincia del Río. Las 3 familias de Ciudadela seguramente. Jefe León. Sobrina Clara, me han dicho que tú, junto con las familias Cruz y Ríos, en la subasta, habéis añadido garantías para alguien ilegalmente. ¿Acaso no tienes ningún respeto por mí, Leo Montes? Hoy yo, Leo Montes, te haré un favor. Deja el objeto y las garantías. Puedes llevarte a la persona. Las garantías se pueden quedar, pero el mapa de las venas del dragón debe ser para la maestra Suárez. Leo Montes, escúchame bien. Ciudadela es territorio de la familia Silva. En Ciudadela, si eres un tigre, agáchate. Por cortesía te llamamos Jefe León, pero no te creas la gran cosa. ¿Te atreves a molestar a la maestra Suárez? Vuestra casa de subastas no podrá mantenerse en pie en Ciudadela. ¿Te atreves a fanfarronear en Ciudadela? Está claro que no respetas a las 3 grandes familias. Las 3 grandes familias. ¿Cómo se atreven a hablarle así al jefe León? ¿Es que las 3 familias de Ciudadela se han vuelto locas? Muy bien, muy bien. Parece que en Ciudadela es hora de un cambio. Este es el bastón de los ríos y montañas. Tu antepasada era esa chica, Lidia León. ¿Tú eres? Descendiente de la 29ª generación de Lidia León, saludo a mi venerable maestra. Lidia León fue mi discípula honoraria. Suplicó por este bastón de los ríos y montañas ante la entrada de mi cueva de cultivo y se arrodilló toda la noche. Venerable maestra, permítame explicarle. Nuestra maestra fundadora, Lidia León, había alcanzado la cúspide del alma naciente. Su dominio del hechizo de la tierra seca era de una perfección absoluta. Lamentablemente, al final no tuvo destino para ascender. Antes de fallecer en meditación, nos advirtió: deben devolver este bastón de los ríos y montañas a la venerable maestra Suárez. Todos estos años, nosotros, los descendientes de la familia León, hemos buscado por todas partes, pero nunca encontramos su rastro. Nunca imaginé que yo, Leo Montes, tendría este honor de devolvérselo. Ya puedo morir en paz. ¡Niño tonto! En cuanto a este bastón de los ríos y montañas, ya no me sirve de nada. Mejor que se lo quede la familia León. Gracias, venerable maestra, por otorgarnos este tesoro. Levántate. Acabo de revisar el manual y no parece especificar que otros no puedan añadir la fianza. En cuanto al mapa de las venas del dragón, Este mapa de las venas del dragón fue obtenido por nuestra maestra fundadora en un reino secreto. Si la venerable maestra lo desea, es suyo. Este bastón de los ríos y montañas ayudó a nuestra maestra fundadora a repeler a poderosos enemigos en varias ocasiones. Tras su fallecimiento en meditación, dejó muchos tesoros celestiales. Hoy, al verla a usted, mi familia León está dispuesta a darlo todo. Estoy seguro de que nuestra maestra fundadora, en el más allá, podrá descansar en paz. Ah, imposible. Esto es absolutamente imposible. ¿qué haces? Gente del Imperio, te recordaré. Es el hechizo de transformación demoníaca. Escapó demasiado rápido. De la subasta subterránea de este año, el ganador del gran premio es la número 355, la maestra Suárez. Un aplauso para felicitar a la maestra Suárez. Felicidades por salir del retiro, venerable maestro. Venerable maestro, tengo que informarle de algo. La lámpara del alma de su hermano menor, Tianfu, se ha apagado. No pueden hacerme esto. Mi maestro no les perdonará.
Estoy en el momento crucial de mi 9º renacimiento. Cuando domine esta técnica por completo, haré que quien lastimó a mi discípulo se reduzca a polvo. La pose de tía Alma al cobrar fue tan rápida que fue una pasada. Deberías haber visto la cara de Leo Montes en ese momento. Fue más increíble que un cambio de máscara. El karma en la ciudad de los ríos ha concluido. Voy a viajar un tiempo. El Sutra de la Sombra Lunar debe cultivarse 3 ciclos completos. Recuerda, no lo descuides. Para Alma Suárez. Jefe, he consultado a 3 expertos y ya lo han examinado. Esto no es en absoluto una pieza auténtica de la dinastía antigua. Esto es un timo descarado. ¡Qué disparate! Esta vasija la trajo mi bisabuelo del palacio, hace años. Lleva 4 generaciones con nosotros. Yo, Paco el Viejo, llevo 30 años en esta calle y nunca he vendido falsificaciones. Caballero, ¿me deja echar un vistazo a esta vasija?